En 1851, en la bruma húmeda y febril de las parroquias azucareras de Luisiana, el coronel Alister Vance forjó una noche que quemaría la tierra de su propia herencia para siempre. Los documentos oficiales, garabateados por ujieres del juzgado que conocían demasiado bien el riesgo de preguntar, mencionan solo un incendio, una serie de ruinas financieras y la silenciosa disolución de la otrora poderosa familia Vance. Pero la verdad, como siempre, no se escribió con tinta. Grabada en la mente de los condenados, susurrada en los barracones de esclavos bajo un cielo sin luna, guardada en una sola y terrible entrada en un libro de contabilidad de propiedades encuadernado en cuero que se suponía había sido destruido por el fuego. En la nota no se dice incendio, no se dice dinero, solo anota un nombre, Ara Vance, y debajo, trasladada a los barracones de cementales para los 7, 9 de noviembre. No deberías saber lo que eso significa. No debías de saber nada de los 7, ni de lo que el coronel le hizo a su propia esposa, a la sombra de la gran casa que construyó sobre las espaldas de otros. Pero esta noche vamos a abrir esa habitación. Vamos a caminar de regreso al corazón de esa oscuridad, al punto en que el orgullo de un hombre se transformó en un arma y determinó que para destruir a la mujer que poseía, primero debía entregarla. Lo que estamos a punto de revelar no es solo una historia de crueldad histórica, sino un mapa de terror psicológico que borró a una familia de la historia, y no solo lo estás observando, lo estás excavando. La plantación Vance, llamada Belle Reve, el sueño hermoso, era una mentira. Desde el río parecía un Edén tallado en el sofocante lodo de Luisiana. Una casa blanca, alta, con columnas como huesos blanqueados, se elevaba desde un mar de caña de azúcar verde esmeralda, sus ventanas capturando el sol salvaje y devolviéndolo en destellos cegadores. Una avenida de 2 millas de robles vivos cubiertos por el encaje fantasmagórico del musgo español creaba un túnel que conducía a la casa principal, un camino para sorprender e intimidar a los visitantes. Pero para 1851, el sueño se estaba pudriendo por dentro. El mercado del azúcar era volátil, la tierra estaba agotada y el coronel Alister Vance, que había heredado la plantación en su mejor momento, la había gobernado con la arrogancia de un rey que cree que su derecho a reinar es divino e inmutable. Era un hombre de paradojas, formado en West Point, estratega militar, pero con alma de jugador y temperamento cortante. Había vuelto de la guerra México-americana 4 años atrás, no como un héroe, sino como un hombre atormentado por algo que había hecho en los desiertos de Chihuahua, algo que lo dejaba susceptible a noches de insomnio con una botella de brandy y una pistola cargada sobre su escritorio. Su primera esposa había muerto de fiebre amarilla, dejándolo con un heredero, un niño enfermizo que lo seguía como una sombra y una plantación al borde de la ruina. Alister necesitaba una solución y la halló en Ara, su segunda esposa. Ara no era de la realeza de Luisiana. Era de una familia de comerciantes de Boston, dinero viejo, pero del tipo equivocado. Industrial, urbano, decididamente no sureño. Su familia había considerado el matrimonio un simple arreglo, una manera de establecerse en el lucrativo negocio del azúcar. Alister lo había visto como un salvavidas. La dote de Ara era enorme, una montaña de oro del norte para llenar las venas de su agonizante plantación y darle vida. Tenía 19 años cuando se casó con el coronel de 40, una criatura hermosa y pálida
que parecía ajena al calor sofocante de Belle Reve. Su cabello era castaño miel, y sus ojos grises como un mar tormentoso, y no con la gracia reservada de las mujeres del sur, sino con una quietud discreta, desconcertante. Devoraba libros que su esposo encontraba inapropiados, filosofía, poesía, incluso tratados científicos. No chismorreaba, no se hacía la víctima, y lo peor de todo, no le tenía miedo. Durante su primer año de matrimonio, este juego silencioso fue una obsesión oscura para el coronel. La veía como una bestia salvaje que podía domesticar, un desafío a su autoridad indiscutible. Pero a medida que los meses se alargaron en años, y el efectivo de su dote se agotó sin nada que mostrar por ello, excepto más deudas y malas cosechas, su obsesión se convirtió en algo mucho más peligroso. Lo sentía observándolo en cada habitación, su reprobación silenciosa en cada error. Ella era su error hecho carne, el hermoso y caro negocio que no pudo salvarlo. Los esclavos de la casa en Belle Reve comentaban que el coronel nunca llamaba a su esposa por su nombre. Se refería a ella solo como el activo o la inversión de Boston. El punto de ruptura no llegó con un trueno, sino con algo silencioso, vergonzoso, algo que sucedió lejos de los grandes salones de Belle Reve. En octubre de 1851, el coronel fue a Nueva Orleans con Ara para intentar obtener un préstamo que necesitaba desesperadamente de un grupo de banqueros franceses. Su credibilidad estaba hecha jirones y necesitaba su calma norteña y su forma de hablar refinada para atraerlos, para restaurar la ilusión de estabilidad y riqueza perpetua. La entrenó durante días, diciéndole qué palabras usar, cómo sonreír, qué historias contar sobre la supuesta riqueza de la plantación. La cena fue en el barrio francés. Los banqueros fueron educados pero dudosos. Sus preguntas eran como sondas quirúrgicas en busca de la podredumbre bajo la bravata del coronel. Un día, cuando uno de los principales banqueros preguntó por los resultados del año anterior, el coronel comenzó a inventar una elaborada mentira exagerada. Y entonces, Ara habló. No lo contradijo, hizo algo peor. Con su habitual frialdad se volvió hacia el banquero. Lo que mi esposo quiere decir, señor de Hero, es que, aunque la cosecha fue mala por culpa de la plaga, nuestras estimaciones para la próxima cosecha, gracias a las nuevas técnicas de riego, son mucho más realistas. Luego, pasó a dar una evaluación honesta, directa y brutalmente honesta de la condición de la plantación. Le había enmendado en público. Había despojado su obra de ficción, revelando la fea realidad. El aire se detuvo. Los banqueros se miraron entre ellos. El préstamo fue rechazado amablemente. El paseo en carruaje de vuelta a Belle Reve fue un silencio, un vacío denso y sofocante que pesaba más que cualquier grito. El coronel no la miró. Solo se quedó mirando por la ventana, su mandíbula de granito, sus sienes latiendo. Ara se sentó frente a él, sus manos dobladas en su regazo, su rostro tan tranquilo e inexpresivo como siempre. Ella podría haber pensado que había hecho lo correcto, que la honestidad era mejor que un préstamo seguro en el engaño. Todavía no comprendía la mente del hombre con el que se había casado. No sabía que para Alistair Vance el honor público era más importante que la vida. Por enmendarlo, no solo le había costado un crédito, sino que lo había deshonrado. Le había mostrado su derrota al mundo, y lo que es peor, lo había hecho con una facilidad que exponía su propia falta. Cuando llegaron a la plantación, la sacó del carruaje con la mano de hierro en su codo. La escoltó a la gran casa,
a través del hall y hasta su estudio, cerrando las puertas de roble tras ellos. Aún no había abierto la boca. Se acercó a su escritorio, sirvió 2 copas de brandy y le tendió una. «Eres muy inteligente, Ara», dijo, su voz inquietantemente tranquila. «Demasiado brillante para una mujer, supongo. Te enorgulleces, y el orgullo, hija mía, es una enfermedad que hay que sanar». Ella lo miró, esperando. La cura supuso una bofetada, una semana de silencio gélido, una pérdida de privilegios. Ella no podría haber imaginado la verdad. «¿Crees que eres mi socia?», prosiguió el coronel, haciendo girar el líquido ámbar en su copa. «Una igual. ¿Crees que tu inteligencia te da derecho a corregirme la palabra, a dirigir mis asuntos? Olvidaste tu lugar. Olvidaste quién eres». Sorbió brandy, sus ojos fijos en ella. «Eres mía, Ara. Tu dote se agotó. Tu familia está a miles de kilómetros. Tu nombre es mío. Esta casa es mía. Tu cuerpo es mío. Cada respiro es por mí». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, heladas y densas. «He notado», dijo, dejando el vaso con un suave clic, «que he sido un pésimo administrador de mis bienes. He dejado que esta cosa», hizo un gesto amplio hacia ella, «se crea que tiene voluntad propia. Eso tiene que cambiar. Una cosa no tiene voluntad. Solo sirve para un fin, el que le marque su dueño». Se acercó a la ventana y contempló los barracones de los esclavos, sus chozas toscas apenas perceptibles en la oscuridad. «Abajo», susurró, casi para sí mismo, «todo sirve a un propósito. Los hombres en el campo, las mujeres en la cocina, los niños arrancando malas hierbas. Y no hay duda de para qué están ahí. No hay orgullo. Solo sirve». Se volvió para mirarla, y por primera vez vio algo en sus ojos que nunca había visto antes, una chispa de inspiración aterradora, casi alegre. Era la mirada de un hombre que acababa de resolver un problema difícil, la mirada de un depredador que ha arrinconado a su presa y está calculando por dónde empezar la carnicería. La esclavitud es la base de nuestra república. John C. Calhoun, 1838. Esta emoción, la noción de una jerarquía divinamente establecida, era el aire que respiraban hombres como el coronel Vance. «He decidido reclasificarte», dijo el coronel, su voz reducida a un susurro, un tono conspiratorio privado más aterrador que cualquier grito. «Ya no eres la señora de esta casa. Ese rol necesita de cierta delicadeza de la que careces, un decoro que abandonaste tan públicamente. No. Tu labor ahora será otra, algo más básico, algo más orgánico». La compostura de Ara comenzó a romperse. Un estremecimiento, casi imperceptible, recorrió sus manos. «¿Qué quieres decir, Alice Tister?», dijo, su voz tensa. Él sonrió, un tajo delgado y cruel en su hermoso rostro. «Estoy hablando de una lección de humildad, una clase de derecho de propiedad, por así decirlo. Voy a quitarte todo lo que crees que eres. La intelectual de Boston, la hija del comerciante, la esposa del coronel. Y voy a revelarte lo que eres aquí, una vasija, una yegua, nada más». Se dirigió a una estantería alta y sacó, no una antología de poesía, sino un grueso libro de contabilidad encuadernado en cuero. Lo abrió en su escritorio, las páginas cubiertas de su propia escritura cuidadosa y angular. Era el libro de sementales de la plantación, un censo de la población esclava,
sus nacimientos, sus matrimonios, su precio. Sumergió su pluma en el tintero, el rasguido en la habitación silenciosa. Y para que la lección esté completa, dijo, sin alzar la vista de la página, tu reeducación estará en manos de los que tienes por debajo de ti, los mismos hombres de cuyo trabajo has vivido. Eligió 7 nombres. Los leyó en voz alta, cada palabra un martillo en el silencio sofocante del estudio. Estaba Samson, el herrero, un hombre de fuerza descomunal, respetado incluso por los capataces blancos. Estaba Moisés, el conductor, inteligente y de autoridad calmada, un líder entre los esclavos. Estaba Cato, un viejo negro que había nacido en la plantación y recordaba al abuelo de Alistair, un hombre que había visto nacer y morir a generaciones de los Vance. Estaba Philemon, el tonelero, famoso por sus manos, y 3 más, jóvenes peones de campo, Júpiter, Héctor e Ismael, todos ellos fuertes, todos ellos habiendo cometido alguna pequeña infracción en el pasado, atrayendo la atención del coronel. No los estaba eligiendo al azar. Este fue un acto deliberado de guerra psicológica para todos. Para Ara fue la humillación final. Para los 7 hombres fue una orden imposible, una participación obligatoria en la crueldad de su amo que los marcaría para siempre. Para el resto de los esclavos fue un mensaje escalofriante: nadie está a salvo. El poder del amo es total, su locura no tiene límites. Estos 7, dijo el coronel, golpeando la lista con el dedo, serán tus instructores. Te enseñarán la sumisión, te mostrarán tu nueva misión. Vas a vivir con ellos, comerás con ellos, y estarás a su disposición esta noche y todas las noches, hasta que yo diga que la lección ha terminado. Ara lo miró. Su cerebro no registraba las palabras. Era una broma enfermiza, monstruosa, para asustarla, para controlarla. «Estás loco», susurró, las palabras atascadas en su garganta. «No puedes hacer esto. Es un pecado. Es contrario a la ley de Dios y a la ley del hombre». El coronel se rió, una risa corta y ladrante, sin humor. «Dios tiene poca voz en lo que ocurre en Bel Rev, mi amor. Soy la única diosa aquí, y por la ley del hombre, eres mi esclava, mi posesión. Puedo hacer contigo lo que quiera. Puedo venderte, golpearte, alquilarte. ¿Quién me va a parar? ¿Tu padre, feliz de estar libre de ti? ¿El sheriff que se bebe mi brandy y me debe dinero?» Cerró de golpe el libro mayor. «Esto no es un debate. Esta es una orden». Se acercó a la puerta y la abrió. 2 de sus hombres de confianza estaban fuera, sus expresiones como máscaras de piedra. «Escolten a la señora Vance a los barracones de sementales», ordenó, su voz volviendo a su tono habitual de mando. «No llevéis nada más que la ropa que lleváis puesta. Su nueva vida comienza ahora». Ambos hombres miraron a Ara con horror en sus ojos. No se movieron. «Ahora», gritó el coronel, y ellos se estremecieron como si hubieran sido golpeados. Avanzaron, sus manos extendidas sin atreverse a tocarla, pero dejando claro que lo harían si se resistía. Ara, atrapada en una pesadilla demasiado real para ignorar, miró los rostros aterrorizados de los sirvientes, luego la sonrisa victoriosa de su esposo, y se dio cuenta. Esto estaba sucediendo. Esto era cierto. El paseo desde la casa grande hasta los barracones fue un viaje al infierno. Estaba a menos de 1/4 de milla, pero fue un viaje de un mundo a otro, de una persona a la negación de esa persona,
El sol se había ido. El mundo estaba envuelto en el crepúsculo espectral de una tarde de Luisiana. El aire olía a jazmín y muerte. Las ranas y las cigarras entonaban su estridente coro. Ahara se alejó, sus pasos resonando en la noche, las luces de la casa grande retrocediendo tras ella, sus ventanas como ojos malignos. Después, las luces bajas y vacilantes de las barracas de los esclavos llamaban, un lugar que solo había visto desde lejos, un lugar abstracto, no de personas. Se acercaban y los ruidos de los barracones, risas, música, el llanto de un bebé se desvanecieron. Las figuras se desvanecieron en la oscuridad de las entradas de sus cabañas, cerrándose suavemente. Lo sabían. La noticia ya se había extendido, una onda de horror que se propagó de casa en casa, de campos a campos. La señora estaba siendo expulsada, estaba siendo vendida a los 7. Era algo tan ajeno a la realidad salvaje de la plantación que nadie supo qué hacer. Una locura que podría devorarlos a todos. Los 2 siervos se detuvieron ante una cabaña, ligeramente mayor que el resto, apartada al final de la fila. Aquí era donde vivían los hombres solteros, los barracones de sementales. Uno de los criados, un hombre llamado Octavius, finalmente lo miró, sus ojos llenos de una tristeza que parecía imposible de medir. «Dios la bendiga, señora», murmuró antes de girar sobre sus talones y alejarse hacia la casa grande como si huyera de la peste. La puerta de la cabaña se abrió. Una figura se perfiló en la oscuridad. Era Sansón, el herrero. No respondió. Simplemente se apartó, dejando la puerta abierta, esperando a que ella cayera en la oscuridad. Entrar en esa cabaña fue como ser enterrada viva. El aire fue lo primero que la abofeteó, una mezcla espesa y sofocante de sudor, humo de madera, tierra apisonada y olores de cocina sin reconocer. Era el olor a humanidad despojada de todo confort y privacidad. Tras las habitaciones perfumadas de la casa grande, fue un ataque. El interior era una cueva de sombras, una sola vela de cebo proyectando formas distorsionadas en las paredes de troncos. 7 hombres estaban dentro. No la miraban. Se alaban dispuestos en torno al reducido espacio, cada varón pareciendo reclamar una porción de terreno para sí, sus posturas tensas casi eléctricas. Moisés, el guía, afilaba un cuchillo al lado del pequeño fuego. El sonido del acero sobre la piedra era lo único. Catón, el viejo, se sentó en un taburete bajo, su rostro resignado y cansado, observando el fuego. Los jóvenes campesinos se amontonaron en una esquina, sus rostros girados como si pudieran negarse a ver lo que estaba sucediendo. Y Sansón estaba en la puerta, una mole de hombre cuyo silencio era más aterrador que cualquier palabra. Todos estaban atrapados. Ella era la venganza del coronel, pero ellos eran los peones. Rehusarse era atraerse una sanción peor que la muerte. Obedecer los transformaba en monstruos a sus propios ojos. Ahara se detuvo justo dentro de la puerta, su delicado vestido de seda de viaje una monstruosidad absurda en este lugar de suelo de tierra y ropa rota. Su mente, la mente analítica que tanto había molestado a su esposo, la estaba abandonando. No había palabras, no había manera, no había nada para eso. Era el fin de la razón. Por un momento, nadie habló. El silencio era una cosa viva, cargada del horror mudo de su situación. El corazón de Ahara latía con fuerza en su pecho, un pájaro enjaulado. Esperaba violencia. Esperaba una obediencia ciega e inmediata a la orden del coronel. Pero no llegó. Finalmente, el viejo Catón rompió el hechizo.
Levantó la vista del fuego, no a ella, sino a Moisés. El amo está jugando a ser Dios de nuevo, dijo. Su voz un susurro seco de hojas, y cuando hace de Dios, el diablo paga. Moisés dejó de afilar su cuchillo. Miró a Sansón, que seguía de pie como un guardia en la puerta. «Quiere romperla», dijo Moisés, su voz baja y firme, «pero también quiere rompernos. Quiere arrastrarnos a su suciedad». Una ola de murmullos recorrió a los hombres más jóvenes en la esquina. Miedo, rabia, impotencia. Estaban atrapados en una trampa imposible. El menor, Ishmael, de tan solo 20 años, escupió al suelo. «Ella no es nuestra responsabilidad. Son sus órdenes». Samson se volvió desde la puerta, su mirada recorriendo a los hombres y finalmente, a regañadientes, deteniéndose en Ahara. Sus ojos no mostraban lujuria ni crueldad, estaban cansados, cansados hasta el alma. «Ella está en esta habitación», dijo, su voz un susurro. «Eso la hace nuestra responsabilidad. Lo que ocurra esta noche nos ocurre a todos». Tenía razón. El coronel los había metido a todos en la misma jaula. Sus destinos por la noche y tal vez por siempre estaban ahora retorcidamente entrelazados. La hermosa señora y los 7 esclavos. Todos eran solo peones para el coronel, piezas para su juego enfermo y retorcido. Después, Ahara recordaría la manera en que la luz de la vela lamía los contornos de las herramientas de los hombres colgadas en las paredes, el martillo del herrero, la azuela del tonelero, el látigo del carretero. Eran herramientas, pero en la atmósfera de esa cabaña parecían herramientas de tortura en espera. Lo que ocurrió aquella noche no fue el festín salvaje que el coronel había imaginado. Fue más callado, más raro y, en muchos aspectos, más destructivo para la mente. No hubo violencia física de los 7 hombres sobre ella. En cambio, le mostraron la verdad de su mundo. Moisés la sentó junto al fuego y le narró la historia de su esposa, vendida a una plantación en Texas luego de que el coronel se viera falto de dinero. Describió la última vez que la vio con sus 2 hijas en la parte trasera de una carreta dirigiéndose al oeste. Le hizo repetir sus nombres: Sarah, Chloe, Dinah. Samson le enseñó las cicatrices en la espalda, un mapa monstruoso de líneas blancas hinchadas que le habían hecho por defender a Cato de un capataz que estaba a punto de golpearlo. Le hizo dibujar una de las líneas con el dedo, obligándola a sentir el registro indeleble de la bestialidad de la plantación. Los hombres más jóvenes, encabezados por Ishmael, la sacaron y le mostraron la perrera donde estaban los perros rastreadores, contándole con todo detalle lo que le hacían al fugitivo cuando lo atrapaban. No la tocaron. Simplemente eliminaron el muro de ceguera que había mantenido separada la casa grande de los barracones. Sustituyeron su conocimiento teórico de la esclavitud por una inmersión visceral y desgarradora. Estaban siguiendo la orden del coronel de instruirlo, pero a su manera. Le estaban mostrando lo que era ser poseída, no abusando de ella, sino mostrándola su agonía. Fue un desafío silencioso, pero brillante. Cuando amaneció, la mente de Ahara estaba destrozada, no por la violación, sino por una empatía horrible que la destrozó. El coronel la quería de vuelta como una bestia. En cambio, la habían transformado en humana. Cuando el capataz, un tipo cruel y adulador llamado Miller, llegó a la cabaña al amanecer,
se encontró con una escena desconcertante. Ara estaba sentada en el suelo, su vestido costoso hecho jirones y sucio de tierra, su cabello suelto, mirando las cenizas frías del fuego con los ojos vacíos. Los 7 hombres estaban en sus cáteres, o pretendían estarlo. No había señales de lucha, no había rastro de la perversión que Miller probablemente había sido enviado a buscar. «Ha aprendido la lección, señora», dijo con una sonrisa. Ara no respondió, ni siquiera lo escuchó. Él la pateó con su bota. «El coronel lo espera en los cañaverales en 1 hora. Formas parte del equipo de corte ahora. Sansón te dirá qué hacer». Y así se transformó. Ya no era Ara Vance, señora de Belle Reve. Era una campesina. Su nombre era ahora un número en un libro de contabilidad. Los demás esclavos la miraron ese primer día con miedo, pena y desconfianza. Era un fantasma que vagaba entre ellos, un recordatorio de la locura caprichosa del amo. Le mostró el cuchillo de caña, una especie de machete. Le enseñó a raspar los tallos al ras del suelo, a arrancar las hojas. El trabajo era brutal, extenuante, bajo un sol que parecía una carga. Sus delicadas manos estaban en carne viva y sangrando en la primera hora. Sus músculos, no acostumbrados a nada más agotador que pasear por el jardín, gritaban. Se caía una y otra vez, mareada por el calor y el cansancio. Pero cada vez que caía, uno de los 7 la levantaba, sus rostros oscurecidos e inescrutables. La estaban manteniendo con vida, no por caridad, sino porque ahora era parte de su destino colectivo. Su vida dependía de la de ellos. Los días se transformaron en semanas. El delicado vestido de seda se cambió por la tosca túnica de algodón Osnaburg de una campesina. Su piel, antes resguardada bajo sombrillas y sombra, se oscureció, se quemó. El peso se desprendió de su cuerpo, sustituido por el músculo magro y duro del trabajo. Pero el mayor cambio fue interno, el silencio. Se quedó casi mudo. El mundo de los libros, la filosofía, la conversación inteligente, era un eco de otra vida, algo que alguna vez soñó. Su nuevo idioma era el chasquido del cuchillo de caña, el ardor del sudor en los ojos, el aguijón familiar del hambre. Dormía en los barracones de sementales con los 7 hombres. Crearon una rutina silenciosa y no dicha. Le asignó un rincón, una camita de paja. Compartieron con ella su pequeña ración. Nunca hablaron de esa noche, pero siempre estuvo entre ellos, un trauma compartido que los conectaba de una manera en que nadie más en esa cabaña podría comprender. Los demás esclavos le tomaron aprecio, si no a ella, al menos a su presencia. Una vieja curandera y matriarca de los barracones llamada Mama Yuba, a veces les dejaba una cataplasma de hierbas para sus manos cortadas. Los niños la observaban, la extraña mujer blanca que trabajaba al lado de sus padres, sus ojos abiertos con una mezcla de asombro y temor. Ella se estaba fundiendo con el paisaje de su agonía, y en la casa grande, el coronel Alistair Vance miraba. Se quedaba en su terraza por las noches, un brandy en la mano, observando a su exmujer modelando el barro. Esperaba que se rompiera. Esperaba que suplicara, pero nunca lo hizo. Su silencio era un nuevo tipo de desafío, uno que no esperaba, uno que lo estaba inquietando. El coronel había esperado que muriera. Una mujer de su delicada línea, expuesta al rudo mundo de los cañaverales, debería haber muerto de golpe de calor, enfermedad o agotamiento en un mes. Su supervivencia era una violación de su sentido del orden. También era una cuestión práctica.
Su plan, le confesó una noche de borrachera a Miller, había sido sencillo. Una vez que estuviera lo suficientemente rota, tendría un accidente en los campos, un tajo accidental con un cuchillo de caña, una caída en la maquinaria de molienda del ingenio azucarero. Él lloraría a su bella y problemática esposa, y luego sería libre de lograr su verdadera ambición: casarse con una rica heredera criolla de una parroquia vecina, una muchacha de 16 años cuyo padre era propietario de 3 haciendas y ningún hijo varón. La presencia con vida de Ara era un estorbo para este gran plan. El ser sostenida con vida por los mismos hombres que él había designado para destruirla era una ironía que lo enfurecía. Apretó más. Le ordenó a Miller que racionara la comida para los barracones de sementales. A Ara y a los 7 les reservó el trabajo más agotador: cavar canales de riego en los pantanos infestados de serpientes, trabajar en el turno de noche en la casa de ebullición, un infierno de vapor y azúcar fundido. Estaba intentando forzar un punto de ruptura, de crear una situación tan desesperada que o Ara moriría o los hombres se volverían contra ella. Pero había entendido mal lo que había hecho. Al arrojarlos juntos al fuego del sufrimiento, había forjado una alianza, una conspiración silenciosa y oscura de supervivencia. Ellos la defendieron. Cuando disminuyó la ración, Cato, que conocía todas las raíces y hierbas comestibles de la plantación, buscó alimento adicional. Cuando ella se desmayó por el calor, Filemón hacía un alboroto para que Moisés la llevara a la sombra. Ya no eran solo 7 hombres y la esposa rechazada de su amo. Eran uno. La primera señal de que la dinastía del coronel se estaba derrumbando no llegó de los campos, sino de la propia casa grande. Los criados de la casa, que todo lo observaban y escuchaban, comenzaron a murmurar. El coronel bebía más que nunca. Los acreedores de Nueva Orleans ahora llegaban cada semana. Sus carruajes aparecían sin previo aviso, sus rostros sombríos. La heredera criolla que pretendía había roto el compromiso. Su padre había oído rumores preocupantes sobre el destino de la segunda esposa del coronel. La historia, distorsionada, confusa, se estaba filtrando. Se decía que la señora Vance se había vuelto loca, que se había escapado con un esclavo, que la habían encerrado en un manicomio. Nadie en la sociedad civilizada podía creerlo, porque la verdad era demasiado monstruosa para creerla. Pero los rumores bastaron. El nombre de Vance se estaba arrastrando por el lodo. Una noche, Moses halló a Ara sentada fuera de la cabaña, contemplando la casa grande. Era la primera vez en meses que la veía expresar algo que no fuera un entumecimiento resignado. Las lágrimas abrían surcos silenciosos en la suciedad de sus mejillas. ¿Aún lo consideras tu hogar?, preguntó él, su voz baja. Ella negó con la cabeza. Estaba pensando, dijo ella, su voz ronca por falta de uso, que edificó su casa sobre ruinas humanas, y la casa, edificada sobre tal arena, no puede sostenerse. Debe caer. Ahora Moisés vio que el coronel había fallado. No la había roto. Había quemado lo suave y lo débil, dejando atrás algo peligroso, afilado, mortal. No había hecho una víctima. Había creado un arma. Se rumoreó que la noche en que Ara fue desterrada, Mama Yuba realizó un ritual en los límites de los cañaverales, enterrando un mechón del cabello de Ara con un frasco de veneno de serpiente y maldiciendo al linaje Vance por 7 generaciones. El plan se gestó en susurros, en instantes fugaces tras la casa de ebullición,
en la hora oscura antes del amanecer, antes de la campana de trabajo. Ese no era el plan de Ahara, no al principio. Era el de Moisés y Sansón. Era un plan simple, desesperado. La llevarían y viajarían al norte por la red de negros libres y cuáqueros comprensivos que se extendía desde Luisiana. Su lógica era pragmática. Una mujer blanca fugitiva, y más aún la esposa de un coronel, causaría tal revuelo que las autoridades se abalanzarían sobre Belle Reve, lo que daría al resto de los fugitivos la oportunidad de dispersarse y desaparecer. Pero Ahara tenía otras ideas. Huir no es suficiente, les dijo, su voz cobrando una fuerza que no habían oído antes. Si solo corremos, él gana. Dirá que me secuestraron. Nos perseguirá y seguirá siendo este lugar. Aún te tendrá a todos los demás. No podemos escapar de él. Hay que destruirlo. Los hombres la observaron, sorprendidos. Esta no era la mujer rota que habían estado cuidando. Esta era otra persona. ¿Cómo?, preguntó Sampson dudando. Tiene la ley, tiene el dinero, tiene las patrullas. Él oculta algo, respondió Ahara. Tiene 100 secretos. Estuve en esa casa 2 años. Ordené sus documentos. Sé dónde tiene sus libros de verdad, los de deudas, los de tratos ilegales de tierras. Sé que lleva un diario personal. Si podemos encontrar ese diario y esos libros de contabilidad, podemos entregárselos a mi familia en Boston. Tienen abogados, influyen. Podemos revelarlo por el fraude y el monstruo que es. Podemos quemar toda la casa. Era una idea loca, peligrosa, una rebelión de esclavos no con fuego y espada, sino con papel y tinta. Necesitaban una manera de ingresar a la casa, y no solo a la casa, sino también al estudio cerrado del coronel, donde guardaba la caja fuerte detrás de una pared falsa. Los criados de la casa estaban demasiado intimidados por el coronel para intervenir directamente, pero podían dar pistas. El sirviente que había acompañado a Ahara a los barracones, Octavius, les dejaba mensajes ocultos en las cestas de ropa sucia, bocetos de la casa, el horario de las rondas del capataz, las noches en que era más probable que el coronel se emborrachara y se desmayara. Philemon, el tonelero, que a veces trabajaba en la casa grande, hizo una impresión en cera de la llave del estudio. Sampson y su forja pasarían semanas en secreto forjando una réplica. Lo harían en la Rule Zone, el festival de fin de cosecha, una noche inusual en la que el coronel autorizaba una celebración controlada en los barracones, raciones adicionales de ron para aliviar la tensión y mantener contenta a la fuerza laboral. El caos del festival le daría la cobertura perfecta. 7 hombres y una mujer, unidos por un secreto, estaban conspirando para derrocar a un rey en su propio castillo. Ahora, con un trozo de carbón en un trozo de pergamino robado, comenzó a escribir. Estaba escribiendo una carta a su padre en Boston, una denuncia completa de todo lo que había ocurrido. Era una confesión, un juramento, una declaración de guerra. Si fallaban, si eran descubiertos, quería que el mundo conociera la verdad. El papel era su garantía, su último desafío al abismo. La noche de la Rule Zone se acercaba y la tensión en la plantación aumentó. El coronel pareció percibir algo en el aire, algo en la forma en que se movían sus esclavos. La obediencia gruñona a la que estaba acostumbrado ahora estaba teñida de algo más, una energía observadora y reprimida que no podía ubicar. Se volvió más impredecible, sus castigos más injustos, más crueles.
Hizo azotar a un niño por dejar caer una herramienta y le dijo a Miller que hiciera un ejemplo de uno de los 7, Ishmael, en el cepo durante un día sin agua por una infracción imaginaria. Estaba reafirmando su autoridad, sofocando cualquier rebelión incipiente que podía sentir, pero no ver. El castigo de Ismael fue una lección deliberada. Quería observar sus reacciones. No hicieron nada. Trabajaron en silencio, sus cabezas gachas. Esto pareció molestar al coronel más que nada. Su ausencia de respuesta fue una conspiración de silencio. Esa noche en la cabaña cuidaron el cuerpo deshidratado y magullado de Ishmael. Estaba quemado por el sol, su espalda al descubierto. «Deberíamos irnos ya», dijo Héctor, otro de los hombres más jóvenes. «Olvídate de los papeles, corremos esta noche». «No», dijo Moisés, su voz firme. «Seguimos el plan. Está intentando provocarnos. Quiere que hagamos algo apresurado. Esperamos el festival, lo hacemos limpio. Lo hacemos bien». Ara, limpiando las heridas de Ishmael con un paño frío, observó los rostros de los hombres que los rodeaban. En cuestión de meses, estos 7 extraños, estos instrumentos de tortura de su esposo, se habían convertido en su familia. Ella no los abandonaría. Lo verían hasta el final, juntos, cueste lo que cueste. Mi padre solía decir, un amo que no puede gobernar su casa no es amo. El control no era un medio para un fin, era el fin. Diario de un plantador, 1849. La noche de la Rule Zone llegó con una bocanada de aire sofocante. La luna llena flotaba en el cielo, turbia y amarilla, observando a Belle Reve como un ojo ictericiado. En los barracones se prendió una hoguera, sus llamas danzando en la noche. Los violines se pusieron en marcha, una música frenética y alegre que negaba el horror que latía debajo. El coronel y Miller se quedaron de pie en la terraza de la casa grande, observando, copas de ron en la mano. Era el momento, lo habían planeado. Mientras el coronel estuviera distraído en la fiesta, Ara y Moses se escaparían y regresarían a la casa. Los otros 5 hombres se quedarían en el festival, mezclándose entre la multitud, listos para provocar una distracción si fuera necesario. Ara se había cambiado de ropa de campo. Le había proporcionado un sencillo vestido oscuro, algo que le permitiría desplazarse sin llamar la atención. Su cabello estaba recogido y en su cinturón llevaba un pequeño cuchillo afilado que Samson le había regalado. La música se elevó y Moses asintió levemente. Era el momento. Se apartaron del fuego, se sumergieron en las sombras al borde de los cañaverales que llegaban hasta el fondo de los jardines. Se arrastraron por el borde de los campos, las hojas dentadas de la caña arañando su piel, sus corazones latiendo al ritmo de los tambores lejanos. La gran casa se erguía ante ellos, un bloque oscuro con solo unas pocas ventanas encendidas, la fortaleza de su torturador, y estaban a punto de entrar en las fauces de la bestia. La entrada fue más sencilla de lo que temían. Octavius había dejado una puerta del sótano sin llave, tal como había prometido en su última nota enigmática. El sótano era fresco y húmedo, olía a tierra y vino rancio. Se desplazaron en la oscuridad, sus manos rastreando las rugosas paredes de piedra, hasta que alcanzaron las escaleras que descendían a la cocina. La casa estaba en calma, los sirvientes en sus aposentos o en el festival. Podían oír la voz del coronel desde la sala principal, donde estaba entreteniendo a Miller. Se deslizaron por las escaleras de servicio, cada crujido de la tabla del suelo como un disparo en la noche. La puerta del estudio estaba al final del pasillo de arriba.
Moisés observó desde la cima de la escalera principal mientras Aarón se acercaba a la puerta. Sus manos temblaban al introducir la llave cruda de Samson en la cerradura. Se resistió un momento agonizante. Ella creyó que no. Respiró hondo. Firmó su mano y volvió a intentarlo, agitándola suavemente. Un clic metálico. La puerta se abrió en la oscuridad. Ella se deslizó dentro, cerrándola tras de sí, dejando a Moisés una sombra en el pasillo. La habitación olía a su marido. Brandy, tabaco, algo más, algo dulce y decadente. Se movió a ciegas, sus manos reconociendo las formas familiares de los muebles. Se dirigió a la estantería, localizó el pestillo en la pared falsa y lo abrió. La caja fuerte estaba allí, un cuadrado de acero frío en la pared. Ella no tenía la combinación. Nunca lo había conocido, pero lo habían planeado. De una bolsita en su cintura, Ahara sacó su propia llave, una palanca de hierro robada del ingenio azucarero. Samson había afilado la punta hasta dejarla bien fina. Era pesada, y su primer intento de encajarla en la jamba de la puerta de la caja fuerte solo logró un chirrido de metal sobre metal. Ella se detuvo, escuchando. Desde abajo oyó al coronel reírse de algo que había dicho Miller. Respiró de nuevo y comenzó. Fue una labor extenuante, desesperada. Ella metió la punta, empujó con todo su cuerpo, intentando abrir la puerta. El sudor le chorreaba por el rostro. Sus músculos, templados por los cañaverales, se tensaron. Los minutos se arrastraron como horas. El metal se quejó. Escuchaba a Moses inquieto en el pasillo. En cualquier momento podrían ser descubiertos. En cualquier momento el coronel podía subir. Finalmente, con un chirrido de metal sobre metal, la cerradura se abrió. La puerta de la caja fuerte se abrió y dentro no había casi nada. Montones de bonos confederados sin valor. Una escritura de propiedad de tierras pantanosas, pero ni efectivo, ni diario personal, ni libros de contabilidad. Un escalofrío de terror la recorrió. Los había movido. Lo sabía, o lo sospechaba. Era una trampa. Mientras sus ojos se adaptaban a la oscuridad, lo vio. En la parte trasera de la caja fuerte había solo un objeto, una pequeña caja de música de marfil. Su madre se la había dado cuando era una niña. La había dejado para que la encontrara. Era un mensaje. Sé que estás aquí. Te estoy troyeando. Y entonces lo oyó. Pasos en la escalera principal, pesados, deliberados, acercándose a ellos. «Moisés», siseó a través de la puerta. «Viene». Moisés se apretó contra la pared cuando los pasos llegaron a la parte superior de la escalera. No era el coronel, era Miller, el capataz, un farol en una mano y una pistola de caballería en la otra. «Vine a revisar el estudio, una patrulla de rutina». Vio a Moses un segundo demasiado tarde. Antes de que Miller pudiera desenfundar su arma, Moses saltó de entre las sombras, estrellando al capataz contra la pared del fondo. El farol se rompió en el suelo, el cristal se hizo añicos, el aceite se extendió sobre las tablas y se encendió inmediatamente. Las llamas surgieron, trepando por las cortinas de terciopelo con una velocidad aterradora. Miller sacó su revólver, pero Moisés golpeó la mano del hombre con el suyo, y el arma salió volando de sus manos. Se batieron bajo la luz danzante y creciente del fuego, una lucha desesperada y silenciosa. Ahara salió del estudio. «¡Los papeles no están aquí!», gritó por encima del rugido del fuego. Vio la pistola en el suelo. Se abalanzó sobre ella y sus dedos se cerraron sobre el metal frío
justo cuando el coronel apareció en la cima de las escaleras, atraído por el ruido.